Vale, bueno, pues lo primero que te quería nombrar es que este trabajo que estamos haciendo en Cuevas de Hielo lo realizo en colaboración con Miguel Bartolomé. De hecho, él es la persona principal que lo lleva a cabo y que hoy no ha podido venir aquí. Y se enmarca en el proyecto Orquestra, que es un proyecto de parques nacionales y que, pues bueno, no es nuestro primer proyecto para trabajar en cuevas en Ordesa, es el segundo que hemos tenido. Bueno, es una línea de investigación bastante novedosa, pero que ya ha llamado la atención un poco, yo creo que lo veréis en la presentación porque llama la atención y un poco sirvió pues para que nos dieran un premio en el 2019 sobre, pues por la investigación en Cuevas de Hielo, un premio de la Diputación de Huesca. El proyecto de orquesta tiene dos objetivos principales. O sea, las cuevas de hielo nos informan de dos cosas principales. Por un lado, nos hablan del impacto que tiene el cambio global en estos elementos de la criosfera. Para ello, lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento, una monitorización de las variables ambientales, que es parecido pues, a lo que han comentado otros compañeros, toda una monitorización de diferentes variables que ahora os comentaré, pero tienen también o permiten otro tipo de información muy interesante, que es que son archivos de cambio climático. O sea, el hielo que encontramos en las cuevas está registrando cómo era el clima en momentos del pasado, ¿no? Y eso pues cada vez sabemos que es más importante. Estamos ante una emergencia climática, ante un cambio muy importante en nuestro clima, pero del que tenemos un registro pues relativamente corto, ¿no? de lo que está ocurriendo. Entonces, los geólogos además, pues ya os podéis imaginar que nos gusta tirarnos mucho hacia el pasado y las cuevas de hielo, los depósitos de hielo son para ello muy necesarios y muy importantes. Bueno, yo os voy a comentar resultados de dos cuevas principales en Ordesa. Estamos trabajando en bastantes más. Son también bastante preliminares los resultados, sobre todo de una de las cuevas. Y también adelanto pues, que no tengo muy buenas noticias. Bueno, y tampoco son muy buenas noticias para los que trabajamos en hielo. O sea, estamos como un poco ya diciendo, bueno, menos mal que tenemos otro tipo de registros porque esta parte está bastante acabada. Dentro de este proyecto, solo por comentar para que os situéis un poco en qué tipo de actividades hacemos o qué tipo de tareas, tenemos una parte inicial de trabajo de campo y de monitorización. Pues muchas de estas cuevas, como también ha dicho antes Elena, es una parte poco conocida del parque, ¿no? Entonces, pues hay una parte de exploración, de control, ¿no? De conocer esas propias cuevas que se hacen muchas veces o prácticamente siempre de la mano de espeleólogos, a los que también quiero dar las gracias aquí, porque sin ellos pues nuestra investigación sería imposible. Instalamos, mantenemos sensores y luego hacemos mucho trabajo analítico, mucho trabajo de laboratorio con esas muestras. En las cuevas de hielo trabajamos con muestras de agua, con muestras de hielo bueno, fundamentalmente con esos dos tipos de análisis en los que hacemos pues, análisis isotópicos, análisis del polen o de macrorestos que se contienen en el hielo, dataciones, análisis de calcitas, etcétera. Y últimamente también trabajamos con gente que trabaja en virus y en bacterias en estos ambientes tan extremos. Y bueno, pues por último en este proyecto está también la parte final de elaboración de datos y de divulgación, que como tiene esto una implicación muy directa con el cambio climático y el cambio global, pues creo que es realmente muy importante. El proyecto se nos acababa este año ya, pero lo hemos conseguido extender un año más porque, bueno, como veréis, estamos en un momento muy crítico en las cuevas de hielo y, bueno, el tener un año más de monitorización y de seguimiento ambiental nos parecía fundamental y también pues para recoger muestras porque, bueno, pues porque no nos deja la naturaleza mezclada con nuestro impacto no nos deja mucho más tiempo. Bueno, voy a empezar diciendo una definición muy rápida y algunas cosas de introducción de qué es una cueva de hielo y luego ya pasaré a los ejemplos de la cueva de Sarrios y de la cueva de Debo. Bueno, entendemos por una cueva de hielo todas las cavidades que están en un sustrato rocoso, pero que tienen acumulaciones, y esto es importante, perennes de agua en estado sólido. O sea, tiene que ser hielo que no es estacional, sino que se mantiene de año en año, ¿no? ¿Qué tipo de hielo podemos encontrarnos? Pues hay dos orígenes para el hielo dentro de una cueva. Tenemos, por un lado, el hielo de transformación, que es como esta cueva que tenemos en Cotiella y que también hemos estudiado con mucho detalle, donde es a partir de la nieve que entra en la cueva, a veces pues, impulsada por el viento, se transforma y acaba siendo un depósito de hielo. Y el más frecuente es el hielo de congelación, que es cuando entra agua por goteo infiltrada dentro de la cueva a través del epicars y se va congelando, se forma un pequeño laguito y se va congelando, generando estos depósitos tan impresionantes que tenemos en Ordesa
que son además laminados, mostrándonos pues, bueno, una secuencia temporal, ¿no? De más antiguo a más moderno. En concreto, ya os adelanto que tenemos una parte basal de la secuencia, que es de hace 5.000 años, y una parte posterior que cubre los últimos 700 años. Bueno, aquí veis una esquemita de cómo se forma, ¿no? Cómo se infiltra ese agua y se forman estos depósitos. ¿Y qué hacemos con ese hielo? ¿Qué tipo de información paleoclimática podemos obtener? Bueno, pues la información que obtenemos es a través de isótopos de oxígeno y de deuterio, isótopos del agua, ¿no? Del H2O. Su proporción de estos isótopos, y ahora lo explicaré un poquito más, varía en función de la temperatura y de la cantidad de lluvia. Obtenemos también macrorestos vegetales y de polen, que nos hablan de la vegetación que había en un determinado momento y, como os decía, también de bacterias y virus. Para nosotros es muy importante datar. No siempre es fácil, pero necesitamos saber la edad de esos depósitos, si no, pues no nos sirve de mucho saber desde cuándo llevan allí y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Porque a veces va un poco, como han comentado otros compañeros, de calado el ordenador con el... Sí. Además, siempre que venís vosotros pues, lo arregláis y nos dejáis como que no sabemos darle al botón, pero lo hemos probado antes, lo hemos hecho. Sí. Vale, vale. Ahora te lo paso, Javi. Vale, estupendo. Sí, además no sé muy bien ni por dónde iba. ¿Ahora pruebo? Ahora. Sí, vale. ¿Sí? Estupendo. Vale, es muy importante, lo primero que necesitamos saber realmente en una cueva de hielo es en qué periodo se está formando ese hielo, ¿no? Y en qué periodo del año se puede llegar a fundir. Y realmente necesitamos tener una temperatura exterior que permita que haya agua líquida que se infiltre, pero una temperatura interior de la cueva suficientemente fría como para que ese agua se congele, lo cual, pues como podéis imaginar, no pasa durante todo el año. Aquí veis en este ejemplo de la cueva de Sarrios, tenemos la temperatura exterior con un sensor colocado fuera en esta gráfica más azul y diferentes sensores en el interior de la cavidad. En este periodo, con esta banda azul, es el que se forma hielo porque tenemos agua líquida en el exterior, pero suficientemente fría la cueva para congelarla, y tenemos este otro periodo de fusión de hielo cuando la cueva llega a alcanzar temperaturas sobre cero. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día el periodo de formación cada vez se está reduciendo, de formación de hielo, en cambio el periodo de fusión está aumentando, ¿no? Y esto lo estamos viendo, aquí os presento un año, pero tenemos varios años, esto es del 2014-2015, tenemos varios años de seguimiento y bueno, pues vemos que cada vez ese periodo de temperaturas. ¿Qué ha ocurrido? Y por qué os digo pues la importancia, ¿no? de estudiar y de prolongar este proyecto. Pues es un poco esta sensación de la ahora o nunca, ¿no? Esta imagen, que es la que más tenemos de la cueva más enseñamos, ¿no? De la cueva de Sarrios 1, en octubre del 2014, pues nos muestra un depósito con más de 6 metros de altura, perfectamente laminado y, como os decía, pues muy antiguo, pero las temperaturas de estos últimos años, que están mostrando una clara tendencia al aumento, y sobre todo las olas de calor de este año, que fueron muy tempranas, pues llevaron a una situación que al principio de verano, porque no tengo la fecha en esta foto, pero es de principios de verano el depósito, después de haber ido año tras año, desde el 2014 hemos estado acudiendo cada año sin apenas cambios, pues en este año se ha reducido mucho a principio de verano, pero es que al final, en septiembre, el depósito prácticamente había desaparecido. Entonces, bueno, esto pues claro, son imágenes que nos dejan pues a todos muy, muy impactados, ¿no? Y como veréis después, este hielo que ha desaparecido llevaba con nosotros cientos de años. Entonces nos da un poco un contexto a que este calentamiento o esta situación excepcional de olas de calor que ha habido a lo largo de esta primavera y verano, pues ha acabado con un depósito de cientos de años. Bueno, aquí esta es una gráfica en la que se ve va más enfocado a la altura, ¿no? Y al volumen de hielo. Y bueno, pues que a pesar de que había un cambio gradual, y esto pasa mucho en temas de cambio climático, puede haber cambios graduales, pero que en algún momento determinado, a veces no sabemos muy bien por qué, pues empiezan a ocurrir de una manera muy abrupta. Y eso hay que extrapolarlo no solo a cuevas de hielo, sino a muchas otras cosas. Bueno, como voy a nombrar temas de isótopos para que
para que todo el mundo lo tengáis claro, por qué nos interesa tanto los isótopos, estamos como obsesionados en medirlos en la lluvia, en la nieve, en el hielo, y seguro que algunos de vosotros habéis acompañado a Miguel al campo bueno, y conocéis bien de qué va. Pues es más que nada comentar que nuestro indicador en el hielo va a ser medir esos isótopos porque nos van a reflejar aspectos climáticos, como pueden ser la temperatura, la cantidad de lluvia y otros aspectos más ligados pues, a la propia cueva, a la altura en la que esté, a la distancia a la costa, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de procesos que hacen que un isótopo se concentre más que otro. Dentro del oxígeno tenemos isótopo más pesado y isótopo más ligero, entonces la relación entre el pesado y el ligero está en función pues, de cuánto se ha evaporado, a qué distancia está la montaña en la que se ha producido esa lluvia, si se ha producido en forma de nieve o en forma de lluvia, incluso cómo estaba el océano en ese momento, si venía una lluvia más mediterránea o más atlántica. Todo eso lleva un cambio en la composición isotópica que cuando ya se infiltra el agua y se nos queda acumulada en nuestra cueva, pues nos da lugar a poder registrar esa variable ambiental, ¿no? Tener como, bueno, como un dato en el pasado. Pero relacionar el dato de isotópico del hielo con el del goteo y con el de la nieve no es directo, es algo que estamos haciendo nosotros, o sea, es un tema bastante novedoso que llevamos a cabo en Ordesa. Y para eso es para lo que hay que hacer tantas medidas de monitorización y hay que ir tanto al campo, ¿no? Entonces, bueno, la parte de nieve se hace en colaboración con algunos de vosotros, con los guardas del parque y con otros colegas del Instituto Pirenaico de Ecología, en diferentes eventos, llevamos varios años haciéndolo y bueno, eso nos ha permitido pues, realizar perfiles, transectos a diferentes cotas y empezar a tener datos de diferentes años, porque la variabilidad interanual, la variabilidad entre diferentes inviernos es muy importante. Entonces aquí veis, por ejemplo, el 2014, el 2018, no lo leo bien, 2014, 16, 17, 18 y que la composición isotópica de esos eventos de nieve a lo largo de diferentes años pues no es la misma, sino que por ejemplo, el invierno del 2017-18 fue más húmedo y más frío que otros, y eso lo encontramos. Y también lo que hemos hecho es hacer perfiles de nieve a diferente altura y vemos también la diferencia que hay entre cuando estamos a diferentes altitudes. Bueno, con todo ello nos podemos pasar al goteo dentro de las cuevas, medimos los diferentes puntos los diferentes valores de goteo también a lo largo del tiempo. Este es el caso del goteo 3 en el Service 1 y la nieve recogida en esa misma zona, con lo cual, bueno, lo que estamos viendo es que hay una variabilidad interanual que pasa de la nieve al goteo, que sería esta línea roja, ¿no? Pues bueno, el goteo, que es lo que se está congelando dentro del interior de la cueva, nos está reflejando la nieve. Y ya si vamos más allá, vamos al hielo. Entonces, vamos a... Bueno, Miguel es muy alto, entonces, esto pues es una medida de, pues eso, de no sé cuánto mide, pero igual cerca de los 2 metros, ¿no? De los sondeos de hielo. Porque nosotros, aparte de muestrear la secuencia del hielo fósil, también hemos sacado sondeos más recientes en la parte más novedosa del hielo para poder tener un poco esa monitorización de los últimos 8 años, ¿no? De cuánto hielo se ha acumulado. La tasa de acumulación es de unos 20 centímetros al año en una parte de esta cueva de Sarres 1, que nos permite además correlacionarlo muy bien, sus valores isotópicos, con los valores del goteo. O sea, estas dos gráficas, en azul el hielo, el sondeo 3, y en morado la monitorización del goteo, bueno, pues nos da una idea muy buena del solape que hay, ¿no? De que realmente el hielo está reflejando esa variación en el goteo, el cual reflejaba la nieve y reflejaba el clima. Pues bueno, hacer toda esa reconstrucción es la que nos permite ir luego al pasado. Y bueno, correlacionar primero entre diferentes sondeos de hielo, el que hicimos de la parte superior y el que tenemos hecho de toda la secuencia, donde veis diferentes dataciones de carbono 14 en trocitos de ramitas o de hojitas que hemos encontrado en el hielo y que, bueno, pues tenemos desde los últimos 500, bueno, un poco más, 500, casi 600 años de registro de hielo. Hasta el hiato para luego tener el hielo que os decía de hace 5.000 años. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues una excelente correlación entre los dos sondeos de hielo que nos permite pues, datar bien ese periodo, esos 500, casi 600 años de hielo, que es el que ya os he enseñado en la siguiente, en la diapositiva inicial que había desaparecido. Entonces, bueno, vamos a poder trabajar, que es algo en lo que estamos ahora,
en reconstruir cambios de temperatura y cambios de precipitación de las nevadas de los últimos 500 años, gracias a esta transferencia isotópica de nieve a hielo, o sea, gracias realmente a estar todo el día allí, que es un poco pues, lo que yo creo que queremos reflejar con estas diapositivas, ¿no? A hacer una monitorización muy de detalle. Esta sería toda la edad de toda la secuencia. Estos son estos últimos 500, 600 años que hemos comentado. Y tenemos un hiato muy largo en el tiempo y luego un hielo pues entre 5.000 y 6.000 años, que es este hielo de abajo más blanco, más tipo de transformación que teníamos en la secuencia. Cuesta un poco hablar en pasado. De cuándo es esta, o sea, ¿por qué decimos que tenemos una señal de invierno y de primavera y quizás un poco de verano mezcladas? Pues precisamente por este seguimiento que hemos podido hacer de comparar los isótopos medidos en el hielo con registros instrumentales de temperatura, en este caso en el MIDI de Vigor, que hay una serie instrumental muy larga que lleva a los últimos 150 años, ¿no? Entonces tenemos muy buen registro, y esto es bastante excepcional, de cambio de la señal de nieve de invierno y de las lluvias de primavera en nuestro registro, en 700 años de hielo. Que menos mal que lo teníamos, porque como os he comentado, pues lo que se ve aquí claramente, mira, aquí sí que salen las fechas, es que en julio del 2023 había reducido muchísimo y en septiembre había prácticamente desaparecido. Entonces podemos sin duda afirmar que el 2023 ha sido el año con mayor fusión de hielo en la cueva de Sarrius 1 de los últimos 700 años. Bueno, me quedan 5 minutos más o menos, sí, me paso un poco a contaros la cueva de Debo, porque es otra cueva de hielo donde la situación es muy distinta, es la única en la que la situación es muy distinta, y se debe, pues, bueno, claramente a la altura a la que se encuentra y a la situación de permafrost que tenemos ahí. Esta cueva se abre hacia Gavarní, pero buena parte de las galerías se encuentran en el lado español, ¿no? En el lado del parque de Ordesa. Y es importante para el funcionamiento de la cueva hablar de que hay un contraste muy importante entre la cara norte y la cara sur, lo que favorece, pues eso, que tengamos una infiltración en una de las caras y una congelación en los depósitos de hielo más hacia la cara norte, favorecido también pues, por el bloqueo de las urgencias y la formación de lagos en el interior de esta cueva. Bueno, esta cueva me la sé peor, lo notaréis enseguida, yo ni he estado, o sea, es muy difícil de acceder a la cueva de Debo y entonces pues no es algo que tenga, vamos, que controle tanto como quizás lo de la cueva de Sarrius 1, y es un trabajo muy liderado por Miguel Bartolomé. Hay varias cosas importantes en esta cueva, pero una de las que tenemos bastante importantes es la producción o la formación de carbonatos criogénicos. O sea, son carbonatos, calcitas, que se forman en el hielo, se forman asociados a la congelación. Y eso nos permite varias cosas, pero una de ellas es tener isótopos del carbonato y también tener dataciones. Vamos a poder datar esos depósitos de carbonato con uranio torio para poder dar edades de hielo. Porque además en este caso los depósitos internos nos están indicando que hay permafrost, porque aquí no estamos teniendo ni mucho menos tanta fusión, no estamos teniendo fusión del hielo. Bueno, este es un mapa, voy un poco deprisa en planta de las galerías de Debo, de los diferentes sensores instalados. Hay sensores en el hielo, hay sensores en la roca, hay sensores en el agua, en fin, ahí está bastante sembrada de sensores. Tenemos galerías bien ventiladas, con temperatura más variable, y otras galerías menos ventiladas, donde la temperatura es realmente muy constante y está por debajo de cero. La roca está por debajo de cero y bueno, eso con otras indicaciones pues nos hablan de un permafrost. También debido un poco a la ventilación y a las características locales que permiten que permanezca este permafrost heredado del pasado, y eso pues hace que tengamos unos depósitos de hielo que, aunque corresponden con momentos de inundación de la cueva y posterior congelación, pues se han preservado hasta nuestros días. De hecho, aquí no sé si se llega a advertir bien en la foto, pero son marcas de diferentes años y medidas muy exactas de cuándo hielo se ha fundido. Y bueno, pues realmente es muy poquito, son cuestiones milimétricas en los últimos años que se ha llevado la monitorización, con lo cual pues tenemos un sitio donde el hielo, gracias al permafrost, está preservado.
En Debo hay también unas hojitas de un librillo, ¿no? De cómo se han apuntado las temperaturas con un termómetro clásico de la temperatura cuando entraba gente, ¿no? Y eso pues, nos ha permitido también tener esos datos en el librillo de visitas y luego también registrar en nuestros sensores cada una de las entradas en las que se han hecho, ¿no? Porque aunque sea poquito, la temperatura cambia. No solo la temperatura, sino cuando pues, entra gente y está alejada del sensor, con un sensor que tenemos de luz, podemos ver también estas pequeñas entradas de gente. Pero la temperatura se recupera muy rápida posteriormente a la visita y no hay una alteración en la cueva por estas, además que son, pues como os podéis imaginar, visitas muy puntuales, normalmente nuestras y de poco rato, ¿no? Sí que se está observando algunos otros daños que parece que aumentan desde 2017, pues por ejemplo la marca de un frontal de alguien que se apoyara sobre el hielo, manos, dibujos, incluso un violetazo en esta imagen de la derecha. O sea, estas son las alteraciones que se están encontrando en un hielo que por lo demás no se modifica en los últimos años que se han medido nada, ni a escala milimétrica, ¿no? Y bueno, por último, y también de una manera muy preliminar, como os decía, en estas calcitas, en estos carbonatos criogénicos, podemos hacer dataciones de uranio torio y podemos ver a qué temporadas corresponden, ¿no? Entonces, tenemos unos que son muy, muy, muy recientes, hemos llegado a poder determinar, gracias a las temperaturas y a las condiciones meteorológicas de esos momentos, las dataciones corresponden con el invierno del 50, 51, 52, 53, 55, 56. Son las dataciones que obtenemos de esas calcitas tan recientes, lo cual pues, bueno, nos da una precisión, tenemos mucha precisión en nuestras dataciones y nos podemos ver exactamente qué condiciones de temperatura y condiciones meteorológicas había en las diferentes estaciones de esos Como lo habéis hecho, intentar hacerlo por mañana. depósitos mucho más antiguos de calcitas criogénicas que nos hablan de hace 11.000 años, hace 7,9, 3,8, 3.300, 2.900 y 2.800, que es lo que estamos ahora mejorando estas cronologías y trabajando un poco ahí. Entonces vamos a poder tener también ventanas temporales al pasado de esos depósitos de hielo y de esas calcitas criogénicas. Y nada más, acabar con daros las gracias por vuestra atención y gracias al parque, a la guardería, al proyecto de parques nacionales, que es lo que nos permite pues, hacer este seguimiento de las cuevas de hielo. Gracias.